La persona fuerte aprende a caminar sola. Brian Tracy. Existe una diferencia enorme entre una persona fuerte y una persona débil, y esa diferencia no está en el dinero que posee, no está en su apariencia, no está en el lugar donde nació, ni siquiera está en la cantidad de problemas que enfrenta. La verdadera diferencia está en algo mucho más profundo. Está en la capacidad de seguir avanzando incluso cuando no recibe apoyo, porque la realidad es que muchas personas pasan la vida esperando algo que nunca llega. Esperan aprobación, esperan reconocimiento, esperan ayuda, esperan que alguien les diga que son capaces, esperan que alguien les dé permiso para comenzar. Y mientras esperan, los años pasan. Las oportunidades desaparecen y los sueños permanecen exactamente donde estaban. Por eso, una de las lecciones más importantes del crecimiento personal es aprender a caminar solo. No porque debas rechazar a las personas, no porque debas aislarte del mundo, sino porque tu capacidad para avanzar jamás puede depender completamente de los demás. La mayoría de las personas cree que la fortaleza aparece cuando tienes a alguien que te apoye, pero la verdadera fortaleza aparece cuando sigues adelante incluso cuando nadie te apoya. Y esa es una prueba que todos enfrentan en algún momento, porque llegará un día donde tus metas no serán comprendidas. Llegará un día donde tus sueños parecerán absurdos para otros. Llegará un día donde las personas cercanas a ti dudarán de lo que intentas construir. Y en ese momento tendrás dos opciones: abandonar o continuar. Muchos abandonan, porque están acostumbrados a depender de la aprobación. Necesitan que otros crean en ellos para poder creer en sí mismos. Necesitan que otros los animen para poder actuar. Necesitan que otros los validen para sentirse seguros. Y cuando esa validación desaparece, también desaparece su motivación. Pero las personas fuertes funcionan de otra manera. Entienden que la aprobación es agradable, pero no necesaria. Entienden que el reconocimiento puede llegar, pero no es obligatorio. Entienden que los aplausos son temporales, pero el carácter permanece. Por eso continúan caminando incluso cuando nadie los observa, porque han aprendido una verdad poderosa. Las personas más importantes de la historia no comenzaron rodeadas de admiradores. Comenzaron rodeadas de dudas. Comenzaron rodeadas de críticas. Comenzaron rodeadas de personas que no entendían su visión. Y aún así siguieron adelante, porque sabían que el éxito rara vez recibe aplausos al principio. Los aplausos suelen llegar después, cuando los resultados ya son visibles, cuando el esfuerzo ya dio frutos, cuando el sacrificio ya produjo recompensas. Pero antes de eso, existe silencio, existe incertidumbre, existe soledad, y muchas personas no están preparadas para soportar esa etapa. Por eso renuncian demasiado pronto. Renuncian porque confunden la falta de apoyo con la señal de que deben detenerse. Pero son cosas completamente diferentes. La falta de apoyo no significa que estés equivocado. La falta de apoyo no significa que debas rendirte. La falta de apoyo simplemente significa que debes desarrollar una fortaleza que no dependa de los demás. Brian Tracy ha enseñado durante años que una de las características más importantes de las personas exitosas es la autosuficiencia, la capacidad de asumir responsabilidad por la propia vida, la capacidad de actuar sin esperar rescates, la capacidad de tomar decisiones difíciles. Y esa capacidad se desarrolla precisamente cuando aprendes a caminar solo, porque la soledad tiene una forma muy particular de revelar quién eres realmente. Cuando estás rodeado de personas es fácil distraerse, es fácil seguir a la multitud,
Es fácil actuar como todos los demás, pero cuando estás solo, aparecen las preguntas importantes. ¿Quién eres realmente? ¿Qué deseas construir? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Y muchas personas evitan esas preguntas porque les resultan incómodas. Prefieren el ruido, prefieren la distracción, prefieren mantenerse ocupadas. Pero quienes desarrollan carácter aprenden a permanecer a solas con sus pensamientos, aprenden a escucharse, aprenden a conocerse, aprenden a descubrir fortalezas que jamás habrían encontrado en medio del ruido constante, porque la soledad bien utilizada no destruye a una persona, la construye, la fortalece, la transforma, y quizás por eso tantas personas exitosas valoran los momentos de silencio, no porque odien a la gente, sino porque entienden que algunas de las batallas más importantes de la vida se libran dentro de uno mismo, y esas batallas deben enfrentarse en soledad. Porque nadie puede desarrollar disciplina por ti, nadie puede construir tu carácter por ti, nadie puede fortalecer tu mente por ti. Es un trabajo personal, es una responsabilidad individual, y cuanto antes aceptes esa verdad, más rápido comenzarás a crecer, porque el día que dejas de depender de la aprobación externa, comienzas a descubrir una fuente de poder mucho más estable, la confianza que nace desde dentro, y cuando esa confianza aparece, tu vida comienza a cambiar, porque ya no avanzas por los aplausos, avanzas por convicción. Ya no actúas porque otros creen en ti, actúas porque tú crees en ti, y esa diferencia puede cambiar por completo tu destino. Existe algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde, y es que muchas de las decepciones más grandes de la vida nacen de las expectativas equivocadas. Esperamos que otros nos comprendan, esperamos que otros nos apoyen, esperamos que otros crean en nosotros, esperamos que otros estén presentes cuando más los necesitamos. Pero la realidad no siempre funciona de esa manera, y cuanto antes comprendas esto, más fuerte te volverás. Porque una de las lecciones más difíciles de aceptar es que no todo el mundo estará contigo durante tu proceso de crecimiento. Algunas personas te acompañarán cuando todo sea fácil, cuando todo parezca divertido, cuando no existan riesgos. Pero cuando decidas cambiar, cuando decidas crecer, cuando decidas convertirte en una mejor versión de ti mismo, muchos comenzarán a alejarse, y no porque te odien, no porque quieran verte fracasar, sino porque tu crecimiento les recuerda aquello que ellos mismos han dejado de hacer. Tu disciplina les recuerda su falta de disciplina, tu esfuerzo les recuerda sus excusas. Tu progreso les recuerda las oportunidades que dejaron escapar. Y eso puede resultar incómodo para muchas personas. Por eso no debes sorprenderte cuando algunos dejen de entenderte. No debes sorprenderte cuando algunos cuestionen tus decisiones. No debes sorprenderte cuando algunos se burlen de tus metas. Forma parte del camino. Las personas fuertes entienden que el crecimiento personal tiene un precio, y muchas veces ese precio es la incomodidad de caminar sin la aprobación de los demás, porque la verdad es que la aprobación puede convertirse en una adicción silenciosa, una adicción que hace que muchas personas vivan para complacer a otros, cambian sus opiniones para ser aceptados, ocultan sus sueños para evitar críticas, abandonan metas importantes para no incomodar a quienes los rodean, y poco a poco dejan de vivir su propia vida, comienzan a vivir la vida que otros esperan de ellos, pero nadie puede alcanzar la grandeza viviendo según las expectativas ajenas. Nadie puede desarrollar un carácter fuerte intentando agradar a todo el mundo, porque siempre habrá alguien
que critique. Siempre habrá alguien que dude. Siempre habrá alguien que piense que estás equivocado. Y si tu confianza depende de la opinión de los demás, vivirás atrapado para siempre. Por eso, aprender a caminar solo es tan importante, porque te obliga a descubrir quién eres cuando desaparecen los aplausos. Te obliga a descubrir quién eres cuando nadie te anima. Te obliga a descubrir quién eres cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Y esa es una prueba que revela el verdadero carácter, porque cualquiera puede sentirse fuerte cuando recibe apoyo. La verdadera fortaleza aparece cuando sigues adelante sin recibirlo. Brian Tracy enseña que una de las características más importantes del éxito es la capacidad de actuar sin depender constantemente de la validación externa. Y eso requiere madurez, requiere disciplina, requiere una convicción profunda, porque habrá momentos donde nadie verá tu sacrificio, nadie verá las horas de trabajo, nadie verá las dudas que superaste, nadie verá las noches difíciles. Pero tú sí las verás. Y eso debe ser suficiente, porque las personas más fuertes no trabajan únicamente por reconocimiento, trabajan porque saben quién quieren convertirse, trabajan porque entienden que cada pequeño esfuerzo construye carácter. Trabajan porque saben que el éxito verdadero comienza mucho antes de que aparezcan los resultados. Y precisamente ahí es donde la mayoría abandona. Abandona porque busca recompensas inmediatas, busca aprobación inmediata, busca resultados inmediatos. Pero las cosas más valiosas de la vida requieren tiempo, requieren paciencia, requieren perseverancia. Y muchas veces requieren recorrer largos caminos en soledad. No porque la soledad sea agradable, sino porque es durante esos momentos cuando desarrollas la fuerza necesaria para sostener tus sueños. Porque si no puedes caminar cuando nadie te sigue, tampoco podrás liderar cuando otros comiencen a seguirte. Si no puedes creer en ti cuando nadie cree, tampoco sabrás aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Por eso no veas la soledad como un castigo, mírala como un entrenamiento, como una oportunidad para fortalecer tu mente, como una oportunidad para desarrollar independencia emocional, como una oportunidad para construir una confianza que no dependa de circunstancias externas. Porque llegará un día donde agradecerás cada momento difícil, agradecerás cada etapa de silencio, agradecerás cada camino recorrido sin compañía, porque descubrirás que precisamente ahí fue donde te convertiste en la persona fuerte que siempre estuviste destinado a ser. Existe una razón por la que tantas personas le tienen miedo a la soledad. No es porque la soledad sea peligrosa, no es porque estar solo sea algo malo. La verdadera razón es mucho más profunda. Cuando estás solo, desaparecen las distracciones, desaparecen las excusas, desaparecen las voces que constantemente ocupan tu atención. Y entonces sucede algo que muchas personas intentan evitar. Te encuentras contigo mismo. Te encuentras con tus pensamientos, te encuentras con tus miedos, te encuentras con las verdades que has estado ignorando. Y para algunas personas eso resulta aterrador, porque es más fácil mantenerse ocupado, es más fácil distraerse, es más fácil rodearse de ruido constante. Pero las personas fuertes entienden algo que la mayoría no comprende. Entienden que el crecimiento personal comienza cuando tienes el valor de enfrentarte a ti mismo, porque las batallas más importantes de la vida no ocurren afuera, ocurren dentro de la mente, ocurren en silencio, ocurren cuando nadie está mirando, y son precisamente esas batallas las que determinan quién terminarás siendo. Piensa por un momento en cuántas personas viven dependiendo emocionalmente de otros. Necesitan aprobación para sentirse valiosas.
necesitan compañía para sentirse completas, necesitan reconocimiento para sentirse importantes. Y cuando esas cosas desaparecen, también desaparece su estabilidad emocional. Por eso sufren tanto, porque han construido su felicidad sobre algo que no pueden controlar. Las opiniones de los demás, las decisiones de los demás, la presencia de los demás. Pero las personas fuertes construyen algo diferente. Construyen una base interior. Aprenden a encontrar paz en sí mismas. Aprenden a disfrutar de su propia compañía. Aprenden a sentirse completas incluso cuando están solas. Y esa capacidad cambia absolutamente todo, porque cuando ya no necesitas desesperadamente la aprobación externa, te vuelves libre, libre para pensar por ti mismo, libre para tomar decisiones difíciles, libre para perseguir tus metas, libre para vivir según tus principios. Y la libertad es una de las formas más elevadas de fortaleza. Brian Tracy ha enseñado que una persona exitosa debe desarrollar independencia emocional, la capacidad de mantener el control de sus pensamientos y emociones sin depender constantemente de factores externos. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Se construye, se entrena, se desarrolla, cada vez que eliges seguir adelante, aunque nadie te aplauda. Cada vez que continúas trabajando aunque nadie lo note, cada vez que mantienes tus principios aunque otros no los entiendan. Estás fortaleciendo tu mente, estás fortaleciendo tu carácter, estás fortaleciendo tu identidad. Y poco a poco comienzas a descubrir algo extraordinario. Comienzas a descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas, porque la mayoría de las personas jamás descubre su verdadera capacidad. Abandonan demasiado pronto, buscan refugio demasiado rápido, corren hacia la comodidad cada vez que aparece una dificultad, y por eso nunca descubren el poder que existe dentro de ellas. Pero cuando aprendes a caminar solo, cuando aprendes a soportar momentos difíciles, cuando aprendes a confiar en ti mismo, algo cambia. Empiezas a desarrollar una confianza diferente. No una confianza basada en palabras, no una confianza basada en elogios, no una confianza basada en apariencias, sino una confianza basada en experiencias. La confianza que nace después de superar obstáculos, la confianza que nace después de enfrentar miedos, la confianza que nace después de seguir adelante cuando habría sido más fácil rendirse, y esa confianza es poderosa, porque nadie puede quitártela. No depende de la opinión de los demás, no depende de las circunstancias, no depende de la suerte, depende de ti, depende de las pruebas que has superado, depende de las decisiones que has tomado, depende de la persona que te has convertido. Por eso no debes temer a los periodos de soledad. Muchas veces son precisamente esos periodos los que preparan las transformaciones más importantes. Son los momentos donde aprendes lecciones que nadie puede enseñarte. Son los momentos donde desarrollas una visión más clara. Son los momentos donde fortaleces tu mente. Y son los momentos donde construyes una relación más profunda contigo mismo. Porque al final del día existe una verdad que pocas personas aceptan. La única persona que estará contigo durante toda tu vida eres tú, desde el primer día hasta el último. Por eso, aprender a confiar en ti mismo es una de las inversiones más importantes que puedes hacer. Porque cuando desarrollas esa confianza interior, cuando desarrollas esa fortaleza emocional, cuando desarrollas esa independencia mental, dejas de ver la soledad como una amenaza y comienzas a verla como una ventaja, como un espacio para crecer, como un espacio para pensar, como un espacio para construir la mejor versión de ti mismo
y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Y aquí es donde muchas personas descubren una verdad que cambia completamente su manera de ver la vida. La soledad no llegó para destruirte, llegó para prepararte, llegó para enseñarte cosas que jamás habrías aprendido rodeado de ruido. Llegó para obligarte a desarrollar recursos internos que de otra manera nunca habrías descubierto. Porque mientras dependes constantemente de los demás, tu crecimiento siempre tendrá límites, pero cuando aprendes a apoyarte en tu propio carácter, en tu propia disciplina, en tu propia convicción, comienzas a desarrollar una fuerza diferente, una fuerza que no depende de las circunstancias, una fuerza que no desaparece cuando las cosas se complican, una fuerza que permanece incluso en los momentos más difíciles. Y esa es la verdadera fortaleza. No la ausencia de problemas, no la ausencia de miedo, no la ausencia de dificultades. La verdadera fortaleza es seguir avanzando a pesar de todo, porque la vida nunca será perfecta. Siempre existirán obstáculos, siempre existirán momentos de incertidumbre, siempre existirán personas que no comprendan tu camino, y si esperas que todo sea ideal para comenzar, nunca comenzarás. Si esperas sentirte completamente preparado, nunca actuarás. Si esperas recibir aprobación de todos, permanecerás inmóvil. Por eso las personas extraordinarias toman una decisión diferente. Deciden avanzar aun cuando no tienen todas las respuestas. Deciden actuar aun cuando sienten miedo. Deciden continuar aun cuando el camino parece difícil, y esa decisión cambia su destino, porque el destino no se construye en un solo día, se construye paso a paso, decisión tras decisión, hábito tras hábito, momento tras momento. Brian Tracy enseña que el éxito no es un accidente, es la consecuencia natural de ciertas formas de pensar y actuar repetidas durante mucho tiempo, y una de esas formas de actuar es asumir completa responsabilidad por tu vida, no culpar, no justificar, no esperar rescates, asumir responsabilidad, porque cuando haces eso, recuperas poder, dejas de vivir como espectador y comienzas a vivir como protagonista. Comienzas a comprender que tu futuro no depende únicamente de las circunstancias, también depende de tus decisiones, depende de tu disciplina, depende de tu capacidad para seguir adelante cuando otros se detienen, y esa comprensión transforma completamente la forma en que enfrentas la vida, porque ya no preguntas ¿quién me ayudará? Ahora preguntas ¿qué debo hacer? Ya no preguntas ¿quién cree en mí? Ahora preguntas ¿estoy dispuesto a creer en mí mismo? Ya no preguntas ¿por qué es tan difícil? Ahora preguntas ¿cómo puedo volverme más fuerte? Y esas preguntas tienen poder, porque dirigen tu mente hacia el crecimiento, hacia la acción, hacia la responsabilidad, hacia el desarrollo personal. Y cuanto más tiempo permaneces en ese camino, más fuerte te vuelves, más disciplinado, más seguro, más resistente, hasta que llega un momento donde comienzas a notar algo extraordinario. Aquello que antes te detenía ya no tiene el mismo poder, las críticas ya no te paralizan, la soledad ya no te asusta, los obstáculos ya no te derrotan, porque te has convertido en una persona diferente, una persona que aprendió a confiar en sí misma, una persona que aprendió a caminar sola, una persona que descubrió que la verdadera confianza no viene de los demás, viene de cumplir tu palabra, viene de enfrentar dificultades, viene de superar desafíos, viene de actuar incluso cuando es incómodo. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que puedes llevarte hoy. No necesitas que todo el mundo crea en ti. No necesitas que todo el mundo te comprenda.
No necesitas que todo el mundo apruebe tus decisiones. Lo que realmente necesitas es desarrollar una convicción tan fuerte que te permita seguir avanzando incluso cuando nadie más lo haga. Porque al final, las personas más fuertes no son aquellas que nunca estuvieron solas. Son aquellas que aprendieron a utilizar la soledad para crecer. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca tuvieron miedo. Son aquellas que avanzaron a pesar del miedo. Las personas más fuertes no son aquellas que recibieron más ayuda. Son aquellas que aprendieron a seguir adelante cuando la ayuda no llegó. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una vez que aprendes a caminar solo, dejas de depender de las circunstancias, dejas de depender de la aprobación, dejas de depender de los aplausos y comienzas a depender de algo mucho más poderoso: tu carácter, tu disciplina, tu autodominio, tu capacidad para actuar. Y cuando posees esas cualidades, te vuelves prácticamente imparable. La vida no siempre te dará compañía. La vida no siempre te dará apoyo. La vida no siempre te dará aprobación, pero siempre te dará una elección. La elección de rendirte, o la elección de seguir adelante, la elección de depender de otros, o la elección de desarrollar tu propia fortaleza, la elección de esperar, o la elección de actuar. Recuerda esto: la persona fuerte no es la que nunca camina sola. La persona fuerte es la que sigue caminando incluso cuando nadie más lo hace. Y muchas veces es precisamente ese camino solitario el que conduce a los destinos más extraordinarios.